Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Espero que puedan escucharme, así vamos dando inicio al seminario de esta noche. Vamos a ir comenzando. Cualquier cosita me escriben por el chat, ¿bien? Un momentito. Bueno, vamos a comenzar. Ahí les consulté por el chat si me pueden escuchar, ¿ok? Perfecto. Genial. Bueno, el día de hoy, 16 de febrero de 2021, estamos a mitad del mes de febrero, vamos a dar nuestro análisis de análisis financiero del mercado por completo, como siempre hacemos en los seminarios que tocan los días martes, hacemos un vistazo bien general, un análisis que nos permite ver noticias, nos permite ver algunos tips y por supuesto detectar, en el caso de que hayan, algunas oportunidades que puedan dar, ya sea para esta semana o para la semana que viene. Así que vamos a estar hablando entonces de un análisis general del mercado. Bien. Estos seminarios son organizados, como siempre, por New Capital Securities, son gratuitos y de libre acceso para todas las personas que quieran participar, así que, por supuesto, todas las semanas están invitados a estar presentes. Aquí está el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com, para que ante cualquier duda, por supuesto, se pongan en contacto. Bien. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, soy trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y ven aquí en pantalla algunas de mis redes, ¿sí? Para que ustedes me puedan seguir por ellas. Bien, vamos a comenzar entonces con un poco de noticias, ¿no? Para ponernos en contexto de qué es lo que está sucediendo. Vamos a tomar para ello nuestro informe diario, nuestro boletín, que se emite de lunes a viernes y llega de forma gratuita a todas las personas que estén suscritas. Así que ya en un momento les voy a decir cómo hacer para poder obtenerlo. Y por supuesto les recomiendo, como cada vez que nos encontramos, que lo lean todos los días, que asistan a estos seminarios, porque aquí explicamos específicamente lo que hemos puesto en los boletines. Vamos a comenzar. La primera imagen que tenemos, la primera noticia que tenemos, que coincide con la imagen del seminario y demás, habla un poco del petróleo, porque en este caso este activo ha estado subiendo durante todo este último tiempo y ha alcanzado un máximo de los últimos 13 meses. Así que esto es muy interesante, el petróleo está muy fortalecido, y vamos a ver un poquito los gráficos, ¿bien? Pero ¿qué es lo que dice aquí específicamente? Porque hay una congelación profunda, porque hay unas fuertes tormentas de nieve en Estados Unidos. Entonces eso hace que a lo mejor la producción sea un poco más complicada, más difícil. Y también, por otro lado, por supuesto, impulsa la demanda de la energía. Obviamente, mientras hay más nieve, hay más frío, la demanda de este tipo de energía aumenta, y a lo mejor algunas actividades o en algunas refinerías se complica un poco la actividad diaria. Entonces esto genera una escasez ante una demanda fuerte y por supuesto la consecuencia directa es el aumento de los precios. Bien, vamos a mostrar aquí en pantalla entonces este activo, el petróleo, para poder mostrarles entonces qué es lo que veníamos diciendo. Acá podemos ver, si yo comprimo la imagen, más allá de todas estas líneas que hemos venido trabajando, vamos a omitirlas, pero se ve la tendencia alcista. Es más, voy a borrar algunas, a ver, más que todo las líneas, para que no molesten.
porque todas ya han quedado un poquito viejas. Bien. Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados, bien, para que no haya interferencias de sonido. Bien, acá estoy terminando de eliminar. Bueno, sin querer eliminé los cuadros de estos que estaban aquí, ya los voy a volver a dibujar. Me acuerdo que estaba, este es el que estábamos viendo, este de acá. Bien, este es el más reciente. Entonces, comprimiendo la imagen vemos una tendencia del petróleo alcista, bien fuerte. Bien. El precio mínimo que tocó fueron los 33,75, que lo vemos acá, y ha llegado a tocar un máximo de 60. Es decir, que el precio se ha duplicado de 33 a 60. Bueno, casi se ha duplicado, pero son 2.700 puntos en pips, medidos en pips, que han dado, por supuesto, un recorrido más que interesante. El último gráfico que hemos estado viendo y dando seguimiento aquí ha sido esta consolidación lateral. No ha durado mucha cantidad de velas. En total tenemos unas 27 velas que ha durado este movimiento, ¿sí? Bastante interesante. Todas son velas de 4 horas, así que son bastantes días. Es más, si los medimos, vemos acá que fue desde el 8 de febrero y terminó el 12. Son 4 días. Esta consolidación amarilla que teníamos acá, la opción que estábamos buscando era una venta, obviamente en contra de la tendencia, para ver si se daba. Para eso necesitábamos sí o sí una vela roja que rompiera hacia abajo, lo cual no sucedió porque el precio se fue hacia arriba. Es decir, que esta señal que esperábamos acá, directamente debemos desestimarla, debemos olvidarla. Así que por lo pronto yo a esta flecha roja voy a eliminarla, ¿bien? Porque ya ha quedado sin vigencia, sin validez. Con respecto al petróleo, directamente tenemos que seguirlo esperando. Al haber roto y estar alcista, es bastante difícil de que frene ahora. Necesitamos una consolidación interesante como para poder ver si seguimos hacia arriba o si nos vamos hacia abajo. Pero son necesarias las consolidaciones. Y sería mejor que se dé, no una pequeña como esta, sino una grande y amplia como esta, que aquí teníamos una opción, que de hecho la aprovechamos con un corto de poca duración en puntos, pero en días fue bastante amplia. Bien, esta fue la última que dimos. Así que con respecto al petróleo y a esta noticia que vemos acá, entendemos el porqué de este último movimiento alcista y vemos que por el momento no tenemos una señal nueva. ¿Bien? Por favor, no prendan los micrófonos porque se escucha un ruido de fondo que interrumpe el sonido. ¿Sí? Yo ahora los desactivo a todos, pero les pido que no lo activen. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacerme alguna pregunta, me escriben por el chat, yo los leo y siempre respondo todas las preguntas que me hacen. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a leer las siguientes noticias que tenemos acá disponibles, vamos a ir analizando una por una para poder entenderlas a todas y darle más sentido a lo que vemos día a día en los mercados, ¿sí? Es necesario siempre poder ubicarse en dónde estamos. En este caso, las acciones globales, es decir, tanto americanas, europeas, asiáticas, etcétera, se han mantenido en máximos el día de hoy. Y vienen, por supuesto, con una racha ganadora, es decir, que vienen con subidas sostenidas en estos últimos días, ¿sí? Los inversores, por supuesto, están totalmente apostando a favor de los lanzamientos de las vacunas, que están cada vez más cerca, y por eso ellos sostienen que en cuanto la vacuna esté lista y esté siendo aplicada en las personas, esto va a generar una recuperación económica que sea, por supuesto, más cercana y más duradera. O sea que la expectativa está puesta ahora en la recuperación. Ya toda la fase de incertidumbre que generó el COVID en sus inicios, donde no se sabía qué hacer,
donde no había vacuna, donde había un confinamiento generalizado en todo el mundo. Ya esa etapa de pánico como que ha quedado más atrás. Y ahora los inversores se están enfocando en los lanzamientos de las vacunas y en la fase positiva que se viene. Esto no quiere decir que ya esté todo listo y que ya no haya más problema y que el COVID esté superado, porque nada más lejos de la realidad. Son simplemente especulaciones de los inversores. Los inversores especulan, ven hacia futuro, piensan qué puede pasar y se anticipan con sus posiciones. Pero a veces esas especulaciones no coinciden con lo que está pasando en la realidad. Simplemente son suposiciones y en eso se apoyan porque ya los mercados han caído mucho, fueron castigados, ¿sí? Las economías han sido debilitadas y ahora lo único que les queda es crecer. O seguir cayendo, por supuesto, pero para eso necesitamos más contexto. Bien, vamos a ver entonces las bolsas, ya leída esta noticia, para ver entonces la reacción. Lo que nosotros necesitamos ver es la reacción y sumarnos a esa reacción. Bien, lo que nosotros queremos es invertir, aprovechar estas noticias, aprovechar el ánimo que generan o el desánimo en algunas situaciones en los inversores y sumarnos a esto. Ver cómo podemos sacar un provecho. El último movimiento que vimos fue esta consolidación grande amarilla, donde se produjo un rompimiento hacia la baja, un pullback, y aquí se ve todo el movimiento del corto que fue generado a partir de este análisis. Y este corto generó un movimiento total de aproximadamente unos 15.000 puntos, donde el máximo del movimiento se dio en los 3.800 y el mínimo en los 3.600, ¿sí? O sea, un número importante de puntos. Acá vemos que el mercado había lateralizado y tenía todas estas sombras, que me acuerdo que se los mencioné la semana pasada, no sé si alguno lo recuerda, pero les mencioné que estas sombras, esa de ahí, esa de ahí, todas esas sombras que están marcadas con estas flechas, apuntaban mucho a que el precio estaba rebotando. Había un suelo marcado ahí y todas esas sombras indicaban que el precio tenía fuerza alcista. Y efectivamente fue lo que sucedió. No dimos ninguna señal particular acá, pero el precio ya estaba demostrando que tenía ganas de subir y que tenía fuerza. Recuerden siempre estas velas. ¿Sí? Estas velas son, que ya se les voy a remarcar, son velas clímax. Y estas sombras significan rechazo. Significa que el precio está tratando de bajar, pero los compradores lo suben. Acá los vendedores quieren vender y los compradores lo compran. O sea, hay mucha presión de los compradores. Es más, la presión de los compradores supera a la presión de los vendedores. Por eso se dan esas sombras de esa forma que parecen flechas, y por eso tenemos esos movimientos posteriores como este, que es todo un alza provocado entonces por esas velas que nos van dando una pista muy interesante con un recorrido de 5.790 puntos, casi 5.800 en el Standard & Poor's, que es totalmente interesante ese precio y ese movimiento. Bien. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que vamos diciendo? Cualquier cosita, por supuesto, me escriben por el chat. ¿Sí? Bien. Pero acá vemos que el día tuvo un leve retroceso. Bien, pero todo este movimiento está siendo alcista. En el Nasdaq vemos lo mismo, movimientos hacia el alza. Acá ya todas estas líneas, por supuesto, han quedado fuera de contexto. Ya cuando empiezan a estar así tan que no respetan, hay que moverlas. Por ejemplo, ahí sería un buen punto. Vemos que coincide soporte, 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 resistencia, toda esa resistencia y resistencia. Entonces, acá
de paso vemos esto, en donde el ángulo se mantiene, pero la vela han generado estructuras nuevas. Acá vemos soporte, 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 y aquí se está esperando otro. Entonces, estas líneas tienen que estar en constante actualización en cuestión de su ubicación. ¿Bien? Acá vemos que coincidía, acá ya empieza a coincidir aquí, con las sombras. ¿Bien? Entonces, esto hay que irlo actualizando y vamos a irlo viendo momento a momento. Acá tenemos entonces el Nasdaq, que se mantuvo fuerte. Vemos las mismas velas. Empieza a rechazar esta resistencia, dada por el mismo ángulo que se genera aquí, la importancia. Y ahora está cerquita de este soporte. ¿Bien? Vamos a ver el Dow Jones y vamos a ver exactamente el mismo movimiento. Nada más que acá lo que ya empieza a mostrarse es otro ángulo que acabo de verlo. A ver que le quiero cambiar el color. Vamos a ver si se respeta o no. Debería coincidir y si coincide. ¿Ven? Soporte, 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 resistencia, resistencia. Podemos ver si este ángulo viene de algún otro movimiento y vemos que acá coincide soporte y resistencia, acá coincide soporte, soporte, resistencia. Ven que es bien prolijo. Acá de vuelta, soporte, 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 resistencia. Aquí coincide también. Es más, seguramente coincidirá acá. Bien. Así que como ven, estos niveles no están dados por azar. Estos niveles vienen dados de antes. Significa que este sería el ángulo o el algoritmo de subida de la tendencia. Esto que les acabo de mostrar, cómo esta línea que yo determiné acá, que la vi acá, viene de antes. Si ustedes la saben determinar, seguramente habrían podido detectar estos rebotes acá a la compra, digamos en largo, o este rebote acá en corto, porque ya determinaron el ángulo que estaba reinando en esta tendencia. Así que vamos a trabajar con esto. Aquí hay mucha posibilidad de un rebote hacia el alza, porque estamos sobre esta línea. Bien. Vamos a ver qué patrón tenemos en una hora. Aquí tenemos una clímax pequeña. Vamos a ver en media hora. Y de paso, podemos repasar algunos de los patrones que aprendemos los días miércoles en Perfecciona tu Trading con Orlando, que da unos patrones específicos de velas. Bien, los podemos complementar y ver en qué punto se puede dar alguna entrada. Yo aquí, por lo pronto, el único patrón que veo es una vela envolvente y una clímax pequeña. O sea que ya me está dando un indicativo de subida. Bien, y ahí es en el mismo punto marcado por esta línea de tendencia que en este caso juega un rol de soporte. Vamos a ver, para continuar con las bolsas, un poco la de Alemania, el DAX. Y acá vemos que el precio se ha mantenido mucho más estable que Wall Street. Y aquí lo principal que estoy viendo es esta consolidación bien fuerte. Así que aquí lo que vamos a ver es si el precio rompe hacia el alza, podría darse un largo, obviamente tipo scalping, porque estamos en una tendencia alcista y en un máximo, o si ya rompe hacia este otro lado, podríamos tener un proceso de descanso de los precios. Vamos a trazar a ver si tenemos algún otro ángulo que coincida. Acá vemos este. ¿Ven cómo coincide? Resistencia, resistencia, resistencia. Vamos a ponerlo más arriba, acá. ¿Y qué significa esto? Que si el precio rompe hacia abajo, la posibilidad es de que frene acá.
Esa es una posibilidad. ¿Sí? Les borro esta flechita para que no confundan. Así que ustedes tienen que ir viendo esos patrones, detectándolos para poder ver en qué punto pueden hacer la entrada. ¿Sí? Bueno. A ver, acá tengo una consulta de Anderson. Sí, dice, ¿puedes analizar el dólar, por favor? Por supuesto. Vamos a analizar el dólar desde lo fundamental y desde lo técnico, como hacemos siempre. Y aquí, para aquellos que estuvieron presentes en los seminarios de la semana pasada, que dimos dos, dimos análisis del dólar, tendencia alcista, el jueves de la semana pasada, y el día miércoles dimos de Perfecciona tu Trading, donde también hemos tocado el dólar. Estos son los dos seminarios de la semana pasada. Y aquí, en el del día jueves, marcamos esta consolidación, que fue totalmente rota para un lado y para el otro. Esta no era específicamente una consolidación muy fuerte. ¿Recuerdan que lo mencioné? ¿Sí? Si alguno no estuvo presente, los invito a que vean los videos para que lo puedan chequear. Esta consolidación, lo que a mí me llamó mucho la atención, que voy a ampliar las velas para que lo puedan detectar, es que teníamos el mismo tipo de vela que las bolsas americanas, porque teníamos, miren esta, acá también, esta otra y esta, porque todo esto todavía no se había dado desde acá. La última vela que se veía era esta. Pero todas estas que estoy marcando tenían un rechazo para subir muy fuertes. Entonces era de esperar a que el precio subiera. El tema es que acá el precio rompe, sube bastante, pero automáticamente cae. Rompe hacia el otro lado y vuelve a caer. Es decir, que aquí se empieza a romper toda esa estructura, queda totalmente invalidada. Sí generó una operación, sí nos dio la posibilidad de una compra, pero lamentablemente fue de un plazo muy corto o de un movimiento muy corto. Vamos a poner en una temporalidad más pequeña porque esto en 4 horas no se aprecia, pero podemos verlo en 15 minutos y ver con mayor detenimiento. Y acá se puede ver con más detalle en 15 minutos. ¿Sí? Se genera el rompimiento con esta vela verde, acá se genera el pullback y el precio en un total sube aproximadamente 200 puntos. ¿Sí? 200 puntos. Y con respecto al tiempo, tenemos un total de 28 barras, serían 7 horas. El precio durante 7 horas, hasta donde yo tengo marcado, porque después ya cae, durante 7 horas dio una posibilidad de toma de ganancias. ¿Sí? No es mucho tiempo, pero tiempo suficiente como para al menos poner el stop loss en una posición para quitar el riesgo de la operación. Bien. En este caso no fue una entrada de largo plazo, al contrario, fue intradiaria o incluso scalping, dependiendo del operador, pero lamentablemente no logró ser una operación swing. Aunque cumplió con los parámetros, se dio bajo estas características que les estoy mencionando ahora. ¿Bien? Así que voy a borrar estas dos marcaciones que hice. Vamos a volver a 15 minutos, a 4 horas, perdón, y vamos a seguir viendo qué tenemos ahora para el dólar. Así que bueno, esta era la perspectiva que habíamos marcado la semana anterior. Voy a borrar esta consolidación porque ya surtió efecto y ahora ya no sirve. Pero lamentablemente ahora el dólar ha quedado en una situación como en el medio de la nada. Lo que sí vemos aquí es una resistencia. Esta, que la voy a marcar porque sí es más fuerte
que los demás. ¿Mm? Esta resistencia acá. A ver un momentito. Listo, ahí está. Bien, entonces vamos a ver y vigilar esta línea. Ya si el precio sube, tiene mucha probabilidad de irse hacia el alza e incluso romper esta zona verde que teníamos trabajando. O al menos intentar acercarse. Así que aquí sí vamos a dejar una flecha porque vamos a estar trabajando y viendo qué sucede. Bien, esto es lo que vamos a dejar entonces aquí. Vamos a guardar la imagen para poder ver mañana en el seminario de Perfecciona tu Trading, que tenemos todos los miércoles a las 10 a.m. horario de Perú, para ver entonces qué sucede. El escenario no es el óptimo, bien, pero sí tenemos que saber que el dólar se mantiene dentro de todo fuerte, porque ya hay mucha confianza en una recuperación económica y que sea duradera. Los estímulos están ayudando, la cercanía de la vacuna y una efectividad buena a nivel global está cada vez más cerca. Las economías dentro de todo están mostrando alguna recuperación, no todas, pero sí están mostrando que están cada vez más cerca de avanzar y de seguir adelante. Entonces, dentro de todo, las perspectivas van cambiando. Los mercados son dinámicos y tenemos que estar preparados para estos cambios permanentes que nos van a acercar al ánimo por invertir o nos van a alejar y nos van a hacer buscar, por ejemplo, activos de refugio financiero. Así que hay que estar pendientes de todos estos cambios, seguirlos y sacarles provecho. ¿Bien? Bueno. Acá me pregunta Anderson si creo que el dólar se va a recuperar. Yo creo que sí, lentamente se va a ir recuperando. El tema que sigue estando pendiente, sigue estando vigente, son los estímulos financieros, que son cada vez más. Eso no hay vuelta que darle, pero las perspectivas de la economía van cambiando. Entonces quizá haga un poco más de equilibrio y no haga tan pesada la caída. A lo mejor quizá lo frene un poco. Eso es lo que puede llegar a pasar. El tema es que acá tenemos dos factores donde uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Quizás logren neutralizar dentro de todo. Pero estamos en un momento en el que el dólar está reaccionando y tiene muchas posibilidades de continuar con esa alza. Cada vez está más fácil el subir. Así que yo pienso que sí. De a poquito, y hay que ver después cómo impactan los estímulos que le va a hacer una fuerza bajista bastante fuerte. Bien, acá pregunta Carlos cómo hacer para suscribirse o unirse al seminario de mañana. Lo tienen que hacer aquí desde la página web, newcapitalsecurities.com. Ahí les copio y les pego la página para que la tengan y la guarden. Una vez acá dentro de la página, van a bajar aquí donde dice seminarios, vas a buscar acá el que dice miércoles y vas a poner registrarte. Y entonces ahí ya vas a quedar suscrito y te va a llegar un mail para que puedas acceder. Lo mismo con los seminarios de los martes, como por ejemplo el de hoy, o el del jueves, que sería el jueves de la semana que viene. Este, por ejemplo, fue el jueves de la semana pasada. Recuerden que los seminarios de la noche son o los martes o los jueves y vamos rotando una semana y otra semana. ¿Sí? Los de los miércoles son todos los miércoles de todas las semanas y siempre el mismo horario, 10 a.m. a 11:30 a.m. horario de Perú o de New York. Bien.
Kevin dice, una consulta, al analizar los datos, ¿qué gráfico recomienda usar? Eso depende de qué gráfico estés usando. Yo siempre recomiendo los gráficos de velas, como estos. Los podés encontrar o en TradingView, que es el que estoy usando ahora, o lo podés encontrar en la plataforma MetaTrader 4 también. En cualquiera de las dos. Yo uso ambas a la vez, juntas. ¿Sí? Algunos activos los tengo aquí y otros en la otra, pero podés combinarlas e ir haciendo consultas de un gráfico con otro. Y los gráficos de velas, que son estas de acá, verdes y rojas, son más fáciles de analizar que las líneas, que tienen una información muy básica, o que las barras, que a lo mejor son un poco más confusas. Las velas nos permiten ver patrones e incluso enseñamos más en profundidad cómo detectar patrones de velas. ¿Sí? Solamente estas tres están aquí disponibles y como te digo, las velas japonesas son las más usadas y las que más estrategias tienen y las que son más fáciles de aplicar, ¿sí? Ante cualquier otro tipo de gráfico. Tiene mucha más información y podemos decir que es el tipo de gráfico que provee información más completa. A las demás es como que algo siempre les falta. Bien, así que estas son, no es por casualidad que sean las más usadas, así que siempre son las más recomendadas. Carlos Antes pregunta, aparte de soportes, resistencias, ¿qué indicadores recomiendan como MACD, ADX, RSI u otro? Eso va a depender de acuerdo a cada trader. En mi caso, a mí no me gusta usar ningún indicador, simplemente trabajo con soportes, resistencias, consolidaciones y patrones de velas, es decir, utilizo lo que se llama price action. Pero también existen muchas estrategias diseñadas con algún indicador en particular. Puede haber alguna estrategia con medias móviles o con MACD o con RSI o con Fibonacci o también otras estrategias basadas en ondas de Elliott o en chartismo. Yo recomiendo que primero, antes de ver indicadores, se aprenda a leer el precio. Porque si uno aprende a leer con indicadores, el precio pasa a segundo plano y después se hace más difícil porque uno termina viendo el indicador y no el precio, cuando el precio es el mejor indicador que hay. Así que está bueno que usen indicadores, el MACD y el RSI son uno de los más usados y están buenos y proveen buena información, pero primero, antes que usarlos, hay que saber leer el precio y después los incorporamos, pero no perder la vista de las velas, que son las que nos dan la información más genuina y a tiempo. Si leemos solo el indicador, vamos a ver información atrasada, porque el indicador nos muestra información que ya pasó. La vela nos muestra información que está pasando ahora, en este instante. Por eso es que me parece que es mejor aprender de esa forma y después incorporamos todos los elementos que ustedes quieran y que les sean de utilidad. Bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta ahora hemos hablado un poco del petróleo, hemos hablado del dólar, de por qué los mercados globales también están con otra vibra, qué es lo que está provocando entonces que haya más confianza. Y específicamente esto de la recuperación económica que se está esperando es lo que genera este movimiento alcista en el dólar. Es todo parte de lo mismo. Por eso es muy necesario que ustedes se mantengan informados, ¿bien? Y el boletín, además que es una herramienta que es gratuita, es muy buena porque les provee excelente información. Bien. ¿Qué más tenemos? Por un lado, habla de que el dólar estaba cotizando dentro de mínimos de las últimas semanas, ¿sí? Porque obviamente estuvo más arriba, estuvo acá. Es decir, en el corto plazo sí está más abajo. Pero las perspectivas de la economía, como les digo, son otras.
Aunque sí, en la realidad, la economía todavía no está recuperada, como les decía al principio. Son especulaciones, pero todavía el COVID sigue siendo real y el problema económico sigue siendo real. Eso no se ha resuelto. Entonces, ¿cuáles son los datos económicos sobre los que tenemos que estar pendientes? Primero, como les decía, el tema de los estímulos. Mientras más estímulos haya, el dólar va a tener más presión para volver a caer. ¿Sí? Y esa presión es muy fuerte. Además, la confianza de los consumidores de Estados Unidos cayó a principios de febrero. Y eso, por supuesto, genera un pesimismo. Bien, según un sondeo que hizo la Universidad de Michigan. Bien, pero por otro lado, una encuesta de Reuters mostró que se espera un crecimiento del empleo que sea más lento. ¿Bien? Entonces, hay que estar pendiente de los datos económicos. Y más allá de las expectativas que tengan los inversores, siempre hay que estar con los ojos en lo que realmente sucede. La economía está lastimada, no solamente la de Estados Unidos, sino la del mundo en general, están débiles, ha aumentado mucho el desempleo, han hecho emisiones de dinero en grandes cantidades, y eso ha generado que las monedas, en particular de cada país en general, digamos, se hayan debilitado y su poder adquisitivo se haya visto eh, más debilitado. Así que todos esos factores hay que tenerlos siempre en cuenta. ¿Bien? Entonces es por eso que es interesante no solamente leerlo, sino también participar en estos seminarios para poder entender un poquito más. A veces los mercados son así, son confusos. La información dice una cosa y los mercados van hacia el otro lugar. Y quiero que sepan que cuando eso pasa es simplemente especulación, expectativas de que algo pase, pero que no ha sucedido aún. ¿Bien? No sé si algún día o en alguna oportunidad han tenido la posibilidad de escuchar o de leer la frase que dice, compra en el rumor, vende en la noticia. Esa frase lo dice todo. El comprar en el rumor significa que son expectativas que yo tengo, que me parece que puede pasar, que se dice que pueda pasar, pero que no ha pasado. Y cuando efectivamente pasa, ya es noticia vieja. La noticia del día ya es vieja. Así se mueven los mercados. ¿Sí? La noticia de hoy era para ayer. ¿Por qué? Porque los mercados ya reaccionaron cuando suponían que eso iba a pasar. Y cuando ya pasa, ya pasó. Así que de esa forma se manejan los inversores y está bueno que lo vayan aprendiendo, lo vayan integrando a su método de análisis, de lectura, de observación, porque seguramente les va a ayudar más y les va a generar que ustedes puedan posicionarse de una manera más adelantada en sus operaciones del mercado que elijan. No importa si es Forex, de divisas, si es acciones, materias primas, índices, criptomonedas, lo que sea. El mercado funciona de esa forma para cualquier tipo de activo que ustedes elijan seguir. Bien, ¿qué más tenemos entonces en este boletín que es muy interesante? Tenemos, bueno, el calendario de eventos económicos más relevantes del día, resumen de mercado de commodities, de acciones y de divisas, y después analizamos 15 activos por día. 3 son commodities, 6 acciones y 6 divisas, incluidas las criptomonedas. El día de hoy analizamos el cobre, el platino, el gas natural, en acciones Apple, Uber, Netflix, Goldman Sachs, BHP y UBS. Y en divisas analizamos el eurodólar, libra australiano, franco yen, euro contra la lira turca, Bitcoin y el dólar contra el real. Y en todas tenemos la imagen, las noticias que tienen una incidencia directa en el activo y por supuesto una señal con un precio específico de compra o de venta para que ustedes tengan en cuenta en el contexto. ¿Bien? Bien, acá tengo una duda de Anderson. Dice, el Bitcoin llegó a los $50.000 el día de hoy. ¿Recomienda comprarla? Creo que ya subió bastante.
Nunca es bueno comprar un activo cuando esté en su máximo, sea el que sea. Bien, siempre es mejor esperar a que haya un retroceso, porque comprar en un máximo puede ser bueno, pero la operación debería ser rápida, es decir, una operación tipo scalping. Bien, acá vemos Bitcoin aquí, y vemos que está en su máximo. Bien, miren lo que ha subido, es increíble la subida que ha tenido, si lo vemos en días, vean cómo se ve. Vean lo que es esta subida desde acá, desde el mínimo de este año, 3.800 a 49.000, casi 50. Vean la cantidad de puntos, no la puedo ni leer directamente a la cantidad de puntos porque es enorme. Y miren esto en comparación de la caída del crash del 2017, de finales, donde el precio llegó a 20.000 y terminó cayendo a los 2.800. Vean esta caída, parece insignificante ante esta. Así que la verdad que no solamente logró recuperar toda la caída, sino que además la sobrepasó y con creces. ¿Yo qué recomiendo acá? Supongamos que ustedes realmente quieren tener Bitcoin, los quieren acumular para futuro, o los quieren tradear, o lo que deseen hacer. Siempre es bueno esperar retrocesos. El último que se dio fue cuando el precio llegó a los 41, y retrocedió por primera vez a los 30, después llegó a los 28.600 y después a los 29.100. Cualquiera de estos puntos, y sobre todo este o este, miren las velas que se generaron aquí. Esta vela verde es una clímax excelente. Y este es el tipo de velas que a mí me gusta ver. Acá también. Pero sobre todo esta. Así que esto sería lo mejor. ¿Sí? Comprar los retrocesos. Que se le dice así. Buy the dip. Compre el retroceso. En todo tipo de mercado siempre es mejor así. Porque si ustedes compran en máximos, no quiere decir que no puedan ganar. Porque a lo mejor compran acá y el precio sube. ¿Bien? Y se va a los 50.900, a los 51 o a los 60 inclusive. Puede ser que suceda. Pero mientras más alto están, más riesgo hay a que se generen retrocesos. Entonces, si lo hacen así, ¿qué tienen que hacer? Apenas obtengan una ganancia, irse. Bien, eso es lo mejor porque aumenta el riesgo a medida que está más alto. Lo mismo cuando venden a precios muy bajos. Mientras más cae el precio, vender es más arriesgado. Siempre es mejor vender alto y comprar bajo, lo más que se pueda. Así que esa es la recomendación con respecto a este activo. Pueden hacerlo, pero scalping. Y si quieren hacerlo a largo plazo, esperen un retroceso. Y de esa forma van a estar un poco más protegidos con respecto a sus posiciones y su riesgo. Bitcoin es un activo que me gusta mucho, lo sigo hace muchísimo tiempo, lo acumulo también, lo tradeo, se pueden hacer diferentes cosas, y lo bueno es ir siempre teniendo en cuenta los movimientos del precio para poder sacarle un mayor provecho. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? En la parte de más abajo del boletín tenemos los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y algunos de los cursos más relevantes que están disponibles, como el programa para poder rendir la certificación del CFA, que es uno de los exámenes más interesantes en el mundo financiero, el curso de Bloomberg, análisis técnico y demás. Los pueden ir viendo. Y ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo o con el área de soporte de New Capital, ante cualquier duda que tengan. Les muestro cómo hacer desde la página, ya les mostré la parte de suscripción a los seminarios, pero les quiero mostrar cómo hacer para suscribirse a los boletines diarios. Aquí en la sección de suscripciones, tienen aquí este formulario que ustedes pueden completar con sus datos.
sí o sí, obviamente pongan el email al cual quieren recibir el boletín y se suscriben. Y ya quedan listos para recibirlo de lunes a viernes de forma gratuita. Y la otra, el otro formulario que yo les recomiendo que llenen es este para poder solicitar una cuenta demo para que puedan descargar e instalar en su computadora esta plataforma MetaTrader 4 para hacer seguimiento de precio desde acá. Si alguno no sabe usar esta plataforma, hay un video que explica el paso a paso en mi canal de YouTube que se llama Emilia Jiménez Trading. Este primer video les enseña a cómo usar la plataforma, para qué sirve cada botón. Bien. Este otro video de cómo crear cuenta demo es para hacerlo desde el celular. Si ustedes no tienen una computadora disponible o no están muchas horas en su casa o frente a una computadora o una notebook y prefieren hacerlo desde un celular, lo pueden hacer también con este video. Bien. Así que bueno, síganme aquí en mi canal y ya seguramente mañana estará subido el video que estamos haciendo ahora. Todos los seminarios se graban y acá están todos disponibles los que hemos tenido anteriormente. ¿Bien? Bueno, acá abrí uno sin querer, un video. Bien, así que les recomiendo que le den seguimiento. También está mi cuenta de Instagram, donde aquí también subo muchas fotos interesantes, algunos resultados de señales que hayamos dado anteriormente, invitaciones a los seminarios, datos económicos, de algunas altcoins también, proyectos de tecnología de blockchain, algunos análisis técnicos, de todo un poco. Como verán, la información que se da aquí es bastante amplia y por supuesto estoy segura que va a ser de su interés seguirme para ver las cosas que voy publicando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? No sé si ha quedado algo inconcluso. Mientras tanto vamos a seguir avanzando a ver si tenemos algún otro activo para verificar, para ver. Acá estoy viendo que el que no vimos fue el oro. Y miren acá esta línea se ha movido totalmente porque ven que ya no respeta el ángulo. Cuando esto pasa hay que acomodarla. Ahí está. Porque tiene que coincidir. El ángulo es uno solo. En este caso, recuerdo que les mencioné también la semana anterior que al oro había que dejarlo tranquilo. Estaba muy revolucionado porque los gráficos del dólar estaban muy cambiantes. El oro depende muchísimo del dólar. Entonces, cuando el dólar se empieza a comportar de una manera así media extraña, donde empieza a querer cambiar de tendencia pero no lo hace, cuando empieza a dar señales falsas, rompimientos falsos o demás, el oro también empieza a comportarse de esa forma. Entonces, es momento de dejarlo descansar al oro, dejar que los precios tomen un rumbo más claro para poder entonces ver qué hacemos. Entonces, el oro vamos a tener que seguir dejándolo descansar. Va a llegar un momento en el que nos va a dar alguna información más convincente, pero por el momento no tenemos nada. Bien. Vamos a seguir un poco más. Quiero ver algunos activos de Forex también, que por el momento no hemos visto casi nada. Que es lo que nos faltan y ya leo algunas de las consultas que me han hecho por acá. A ver, vamos a ver euro dólar. Acá, bueno, lo último que habíamos revisado era esta señal de venta, que aquí no tenemos nada. Y acá el precio se ha querido estabilizar y nos ha querido dar una especie de soporte, pero todavía me parece que está muy inmaduro ese soporte.
Así que mejor lo vamos a borrar para que no confunda. Sí, también está medio indeciso el dólar y como verán, el euro dólar, perdón, está replicando bastante el movimiento de la tendencia del dólar. Está bastante similar. Bien, hay que dejarlo descansar también. Bueno, a ver, voy a leer un poquito. Carlos dice, hola, tengo problemas para ver las tendencias laterales. ¿Podrías recomendarme algo acerca del ticket plug? ¿Te referís a la, ¿cómo se llama? A plug power. Y con respecto, a ver, vamos a buscarlo por acá. Bueno, acá tenemos entonces el gráfico. Vamos a comprimirlo y en realidad esto no es una tendencia lateral porque está claramente hacia el alza. Lo que ha hecho acá, te ha generado en 4 horas, es una consolidación de precio. Esto sería una tendencia lateral si vos comprimieras todo y en el largo plazo vos estuvieses observando que el precio hace así, que va, viene, se achica, se agranda o tiene movimientos así, que sube, que baja, pero se mantiene dentro de algo muy lateralizado. Acá es una tendencia lateral, pero de cortísimo plazo. A ver, si nosotros, por ejemplo, cambiáramos esto a 15 minutos, ahí sí veríamos una tendencia lateral. Esto en 15 minutos es totalmente lateral. Bien. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Cuando estamos ante una lateralidad, lo mejor es irnos a, obviamente, una temporalidad alta donde se pueda establecer los límites de esa lateralidad. Es decir, la parte más alta y la parte más baja. Ver si es dinámica o si es horizontal. En este caso parece ser horizontal. Vamos a marcar entonces el bajo, el alto, acá, y vamos a esperar a que el precio llegue a esos extremos. Cuando el precio llega, lo que es mejor hacer es buscar y ver si el precio rebota o si el precio lo rechaza. A ver, puse 3 horas, 4 horas. Ahí está. Ver si el precio acá empieza a querer rebotar o cuando llega acá, si quiere rebotar aquí. Para eso van a utilizar los patrones que aprenden los miércoles con Orlando. Y por ejemplo acá hay uno que es en realidad muy débil, pero es una vela interna. Sería mejor que el precio diera ese patrón después de que el precio toca por primera vez. Porque aquí el precio toca y valida el nivel, pero no pasa más nada. Así que si más adelante se genera otro patrón por acá, podríamos tomarlo a este como un punto comprador. Así que siempre que vean una lateralización, lo primero es identificar la zona de soporte, la zona de resistencia, que puede ser dinámica u horizontal. Acá es horizontal porque son dos líneas paralelas, sin ángulo, pero pueden ser así o puede ser así. Puede ser de cualquier forma. Bien. Así que eso es lo primero. Y después ver los puntos donde choca o donde podría rebotar y si se da algún patrón interesante para trabajar ahí en ese punto. Bien, así que esa es la recomendación con respecto a aquí. Acá después me pregunta Anderson con respecto a la libra, si seguirá fuerte. La libra ha tenido movimientos bastante interesantes hacia el alza, pero mucho se debe a la debilidad que ha reflejado el dólar. Pero también la libra se la nota muy fuerte por todo el proceso que está viviendo con el Brexit y también lo firme que se ha mantenido. Y que su economía, más allá de todo, mantiene algunos valores que la hacen todavía ser fuerte. Bien, más allá de que como cualquier otra ha tenido sus problemas, más allá de que está
con rebrotes y demás, pero toda la debilidad del dólar ha sido tan débil en comparación de la libra, que la libra ha logrado mantenerse desde un punto de vista de comparación fortalecida. Acá vemos esta tendencia, acá tenemos una linda tendencia alcista, obviamente, ¿sí? Porque desde este último bajo hasta acá se ha fortalecido, pero todo este último tiempo, que ya bastante tiempo, más o menos desde acá, vean, desde septiembre del año pasado, se ha generado una tendencia alcista lateral, o un canal alcista, también se le puede decir de la forma que ustedes quieran, donde se mantiene dentro de la resistencia y dentro del soporte. Bien, y cada vez que llega, lo que se busca es el rebote. Aquí fue el último, por ejemplo, acá, esta compra. Acá fue el último rebote en venta, y aquí el último en compra. Entonces lo que hay que hacer es esperar a que el precio llegue a este otro extremo para ver si vuelve a rebotar o si lo vuelve a romper. Y por el momento se ve que todavía tiene fuerza y que va a continuar de la misma forma. Bien. ¿Cuáles serían los síntomas, digamos, de que el precio empiece a querer caer? Uno puede ser que lateralice mucho, u otro puede ser que rebote fuerte sobre la resistencia. Cualquiera de los dos factores que se den podrían ser indicativos de que está perdiendo fuerza. Pero por el momento no vemos ninguno de los dos escenarios. Vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Vamos a verlo mañana, a ver cómo pasa el gráfico. Y lo veremos, por supuesto, en los seminarios que tengamos la semana que viene para seguir la evolución. Esta línea verde que yo tengo aquí es de una persona que estuvo presente en unos seminarios de hace un tiempo ya, aproximadamente, no sé, habrá sido en diciembre, a mediados de diciembre del año pasado, que me había dicho que tenía un largo abierto aquí y que iba, por supuesto, ganando. Yo lo que le había mencionado es que proteja la operación, bien, y que siga estos canales. Por el momento no sé qué habrá hecho con su operación, pero por supuesto seguro que ganó, porque en ningún momento la operación se fue para el lado contrario. ¿Bien? Mucha paciencia, porque hace bastante viene subiendo y una subida bastante prolija. ¿Bien? Así que por el momento no hay freno. Y por supuesto le daremos seguimiento a ver qué sucede con la tendencia alcista de la libra contra el dólar. ¿Bien? Bueno, hemos llegado entonces al final de este seminario. Como les digo, siempre quedan grabados. Espero que haya quedado todo claro. Y los espero mañana 10 a.m., horario de Perú y de New York, en el seminario de Perfecciona tu Trading. Seguiremos ahondando a la parte fundamental como hoy. Y junto a mi compañero Orlando estará él profundizando un poco más la parte técnica de las velas, de los patrones, algo más de corto plazo, para que ustedes puedan ir aprendiendo a detectar esas oportunidades en los gráficos. Bien, eso es todo. Que descansen y nos vemos mañana. Chao, chao.